Si en el 2026 todavía tú piensas que necesitas un 20% de inicial para comprar una casa, necesitas quedarte con nosotros hasta el final porque te cuento algo, no es así. Interesante. ¿Tú sabes cuántas personas que nos ven y nos escuchan piensan que el 20% es la manera correcta y tienen que tener ese 20% para comprar una propiedad? Cuéntanos por qué no es así. Bueno, vamos a empezar quizás un poquito por el punto de por qué pensamos que es el 20% lo que nosotros necesitamos para comprar una casa. La mayoría de veces es porque alguien nos dijo que necesitamos el 20%. Exactamente, pero ¿por qué nos dijeron eso? ¿Cómo es que funciona? Eso es lo que necesitamos entender aquí y también necesitamos entender que hoy en día ya no es necesario financiar una propiedad con el 20% de inicial. De hecho, en muchos casos, los términos son incluso hasta mucho más favorables cuando usamos menos inicial. ¿Qué te parece si yo te doy un par de puntos de vista de las personas, de lo que nosotros escuchamos, de por qué creen que el 20% es lo que necesitan para comprar la propiedad? Excelente, cuéntame un Listo. poquito. La primera objeción que tenemos, ¿por qué el 20%? Necesito ese 20% porque yo no quiero pagar ese interés que tengo que pagar por todos los 30 años. Ese interés adicional que si no doy el 20% voy a tener. Ese es un excelente punto. Sin embargo, esta es la dinámica. En muchos casos, el interés dando, por ejemplo, un 5% de inicial es muy similar al interés que se obtiene en un 20% de inicial. Hay una diferencia extremadamente pequeña en muchos casos y aquí es donde viene la ventaja de tener cash del lado de acá. ¿Qué tal si hacemos un paguito extra todos los meses sin tener que subir? Y esto es lo importante, porque cuando hablamos del 20% estamos hablando de un 15% adicional, por ejemplo, y un 15% adicional en muchos casos puede ser 35,000 a 40,000 hasta $60,000 más de inversión inicial, que tiene mucho sentido darlos o ponerlos inicial para financiar menos, pero si nosotros simplemente hacemos un pago de $100 extra más al mes, no estamos invirtiendo en principio $60,000 más y estamos haciendo probablemente el mismo efecto en materia de todos esos años de intereses que estábamos pensando que vamos a pagar. Lo estamos quitando por solo hacer un pago extra de $100 adicionales al principal mes a mes. Perfecto. Vamos con la siguiente. Cuando hablamos de mortgage, de préstamos hipotecarios, hay un montón de seguros y muchas personas piensan que si no dan ese 20% van a estar con un seguro adicional que quizás no tendrían que tener por 30 años, 20 años, por el tiempo que dure este préstamo hipotecario. Ese es un excelente punto. El seguro existe. Es un seguro completamente diferente al seguro que tiene que tener la propiedad, el edificio, el inmueble. Este seguro es un seguro para la hipoteca. Y aquí voy a despertar pasiones por no dar el 20% de iniciar. Entonces van a decir, ok, jefe, pero entonces, en otras palabras, debería dar el 20% de iniciar para no pagar este seguro. Ok, vamos a separar este seguro en dos programas que son muy conocidos, ¿verdad? Estos programas del gobierno, no del gobierno, sino que son respaldados por el gobierno federal, llámenle FHA, y el programa que todos han escuchado allá afuera, convencional, que por cierto, ese es el que más las personas creen que necesitan dar un 20% de inicial. La mayoría de las personas piensan, cuando escuchan convencional, lo primero que piensan es 20%.
Y la dinámica con el préstamo convencional es que se puede hacer un 3 o un 5. Lo más común, lo más estándar es el 5% de inicial, y aquí es donde viene el famoso seguro de la hipoteca, el famoso PMI, MIP, vamos a llamarle seguro de la hipoteca para que sea más sencillo. Lo otro suena a una fórmula química que al final del día no nos ayuda a entender nada. Perfecto. Entonces, este seguro de la hipoteca, vamos a poner el escenario de el préstamo convencional. Este seguro de hipoteca es simplemente un seguro que se financia y en la mayoría de los casos está por aproximadamente 11 años en el préstamo, o hasta el escenario donde la deuda, síganme con esto, la deuda representa el 78% del valor actual de la propiedad. Entonces, si compramos una propiedad que hoy día tiene un valor o se compró por $400,000 y en 2, 3 años, en 5 años, este valor aumenta y nuestro préstamo representa el 78% de ese precio de compra, aunque no se hayan cumplido los 11 años, este seguro se puede eliminar. De hecho, se elimina. A los 11 años, ustedes no tienen que hacer nada. A los 11 años, por computer software, por así decir, por descontinuidad de la póliza, porque ya llegó a su madurez, se descontinúa. Y si esto no sucede antes, por esta apreciación que estoy mencionando, cualquier persona puede simplemente negociar con el banco por medio de una nueva tasación, que los costos son de verdad muy bajos, comparable con todo lo que se van a ahorrar, y pueden hacer una nueva tasación en la propiedad y retirar ese seguro de hipoteca incluso antes de los 11 años. Entonces, en pocas palabras, solo con el hecho de comprar esta propiedad y obviamente el equity que se va ganando en la propiedad con el tiempo, que es parte normal del proceso, podrías quitar ese seguro en menos tiempo de lo que piensas. Exactamente, y volvemos al mismo principio. No estás invirtiendo 60, $70,000 extra Ahora, en el momento que estás comprando la propiedad. exacto. ¿Qué tal si tengo una pregunta para ti y es, ¿podría alguien que compró una propiedad hace un par de años y está interesado en hacer un refinanciamiento, podría verse beneficiado también en el mismo refinanciamiento de poder quitar este seguro que a nadie le gusta? Exactamente, es el mismo principio que acabamos de mencionar. Simplemente la propiedad apreció y la deuda representa el porcentaje óptimo. En este caso, vamos a ponerle un 2 extra. No quiero sonar a fórmula química, es simplemente que las deudas, de la manera que se manejan cuando estamos hablando de refinanciamiento, cuando estamos hablando de seguro de la hipoteca, hay una variación muy pequeña en los términos de porcentajes que utilizan los bancos para calcular este riesgo. Llámale el famoso 78% que acabo de mencionar hace unos minutos, que es para el seguro de la hipoteca y que se descontinúa en el caso de los préstamos convencionales en un promedio de 11 años, o en el momento que llegue a ese 78%. En el caso de un refinanciamiento, vamos a poner el mismo tiempo o incluso 2, 3 años, y nuestra propiedad hoy día, o la nueva deuda que vamos a tener en la propiedad que estamos reestructurando, representa un 80% del valor de la propiedad en el mercado en el momento. No el valor de compra, el valor que tiene esa propiedad en el momento que estamos haciendo el refinanciamiento. La respuesta es: hay cero seguro de hipoteca requerido, porque nuestra nueva deuda está basada o la vamos a comparar con qué, con el valor actual. Recuerden, no el precio de compra de hace 3 años, sino el valor que estamos teniendo en el momento. Entonces, es un buen movimiento también decir, ok, voy a invertir la menor cantidad de cash posible cuando estoy comprando la propiedad inicialmente,
puedo reestructurar esta deuda en 2, 3 años y lo más probable es que no solamente voy a pagar menos interés, quizás porque el mercado está más competitivo, sino que lo más probable es que también incluso puedo hasta quitarme el famoso seguro de la hipoteca y esto, los costos nuevamente son mucho más bajos. Recuerden, el valor del cash que ustedes tienen con ustedes, ese efectivo que ustedes tienen del lado de acá, dependiendo de su edad, dependiendo del momento que están en su vida, es muy, muy importante. Ese cash les puede abrir muchas puertas. Y nuevamente, los términos de una hipoteca, cuando estamos hablando de una propiedad primaria, los términos de una hipoteca con el 5% de inicial no están tan lejos, se los prometo. La diferencia es muy baja comparable al famoso 20% inicial. Perfecto, entonces con todo lo que acabamos de hablar aquí, podemos confirmar que no necesitamos esperar Exactamente. tener un 20% para comprar esa propiedad que queremos comprar. Además, el no comprar esa propiedad con el 20% no quiere decir que estamos haciendo una mala inversión. Por supuesto que no. Siempre tenemos que tener en cuenta algo. La deuda es algo que siempre se puede reestructurar. El precio de la propiedad no. La compramos a un precio y ese precio nunca más va a cambiar, va a aumentar el valor con el tiempo, pero ya la propiedad es de nosotros. Nosotros pagamos menos dinero que lo que vamos a pagar dentro de 5 años, porque usualmente y llevamos aproximadamente más de 80 años de apreciación continua, con excepción de un año o dos, pero vamos a decir en conjunto, 80 años o más de apreciación continua, los chances son muy altos que la propiedad que estamos comprando hoy día, dentro de 5 años, su valor sea más alto y lo pudimos hacer con menos down payment, con menos del 20%, nos quedamos con cash del lado de acá, pudimos construir la piscina, arreglar la casa o simplemente tener ese cash del lado de acá para tener ese colchón, esa tranquilidad que tenemos cash que nos va a servir para cualquier acontecimiento. Se rompió el automóvil, el seguro subió, tenemos gastos médicos o queremos simplemente irnos de vacaciones con la familia. ¿Quién no tiene una quinceañera en su familia? Y bueno, vienen los 15 de la niña, hay que obviamente incurrir en ciertos costos y ese cash lo tenemos del lado de acá. Así que es una muy buena estrategia hacer un down payment bajo. Claro que sí, además hay algo que no hemos tocado, pero es bien importante. ¿Qué sucede cuando queremos dar ese 20%? Para la familia promedio implicaría esperar incluso hasta años para poder tener ese 20% y ese costo de esperar podría ser negativo, no positivo a la hora de hacer números, como hemos dicho acá en otros episodios. Así que no necesitas el 20% para comprar tu propiedad. Si tienes preguntas, búscanos en Pregúntalealender.com. Eso es pregúntalealender.com. Conéctate con nosotros. Nosotros somos Herbert y Johanna y este show se llama Pregúntale al Lender.